estimados ministros, viceministros, qué dicha poder ver a todos ustedes, a sus rostros, a sus esperanzas. Aquí estamos en el hermoso Ecuador. Es el país posiblemente con la más opulente diversidad biológica, de ecosistemas y geográfico. Pensamos de los Galápagos hacia la Amazonía. Yo vengo de un país mucho más pobre en diversidad. Mi país es 7 veces más chico que el Ecuador. También es muy involucrado en el turismo y bastante arrugado. Sí, mi país, aquí vamos, mi país todavía no postula el buen vivir como un postulado central y no tenemos los derechos de la naturaleza en nuestra Constitución. Pero sí, el desarrollo sustentable es parte de la Constitución suiza. El turismo era una fuerza significativa para el desarrollo de mi país, especialmente en las regiones lejanas, donde hace medio siglo la gente vivía de una manera tan sencilla como la gente ahora vive en las montañas lejanas del Himalaya. Y el turismo realmente era una fuerza que construye la realidad, especialmente en la región rural de Suiza. Eran los ingleses hace como 140 años que les gustó mucho venir a Suiza, pero no había hoteles cómodos, no había transporte adecuados. En esa época eran los ingenieros ingleses que llegaron a Suiza para apoyarnos en construir hoteles y siguen los hoteles más cómodos de hoy en Suiza y los más bonitos. Siguen en un estilo de victoriana, del tiempo de la reina de Victoria. Pero también los trenes. Sin la tecnología avanzada de los ingleses no hubiéramos podido producir el transporte público que ya es bastante conocido en Suiza. Pero también hay otras profundas huellas. Por ejemplo, los trenes en Suiza siguen corriendo en la izquierda, aunque los coches van en la derecha. Es la herencia de los ingleses. Y lo que muestra es que decisiones desde hace 140 años siguen con nosotros. A lo mejor eso es la primera lección importante, también por el turismo, que hacemos decisiones que tienen implicaciones buenas o malas o neutrales, como con los trenes, pero sí, la manera en cual los trenes están construidos en Suiza hace más de 100 años sigue definiendo el transporte y la infraestructura suiza urbana. Aunque es un país más arrugado, muy arrugado, es un país con muchos trenes, y eso es por las decisiones de hace 140 años. Y eso es el tema de la conferencia de hoy. ¿Cómo construir oportunidades o evitar construir trampas? Esa es la gran decisión. El turismo puede ser ambos. Puede ser una fuerza central, como en Suiza ha sido un motor fundamental, sin producir dependencia, destruir la cultura local. Pero también puede ser una trampa. En varios países donde la mayoría del dinero sale otra vez del país, no apoya a mucha gente y hay una erosión cultural, social y ambiental. No solo es una pregunta de evitar lo más triste y el peor, tráfico con seres humanos, abuso de derechos humanos, criminalidad o corrupción o enfermedades. No, además son malas estrategias que al fin nos cuestan caros a todos nosotros. Por ejemplo, manglares destruidos para hacer playas, sobreuso de agua fresca, inversiones excesivas en hoteles o de lujo o aeropuertos. Puede producir dependencias enormes y cuando hay un choque económico lejanos, los huéspedes no van a llegar, pero los costos para mantener las infraestructuras siguen igual. Entonces sí, realmente, ¿cómo vamos a decidir hoy?
Eso ya sabemos. Y por eso hay una esfuerzo fundamental de ustedes, cómo producir un turismo que sea una fuerza positiva. Y estoy muy feliz de estar con ustedes y con la Organización del Turismo Mundial para ver esas oportunidades. Porque el éxito del pasado es lo mejor, porque el éxito del pasado a lo mejor no va a funcionar en el futuro. Estamos en una nueva era. Y nosotros llamamos esa era la era de la subasta global. Y eso quiero explicar ahorita. ¿Qué es? Déjame explicar. Es que el contexto global ha cambiado enormemente. Ya nací hace 50 años, voy a cumplir 50 años ese año, y así se ve el mundo entonces. Y eso es una mapa en rojo de los países que utilizan mucho más recursos de lo que los ecosistemas pueden reproducir en su país, y los verdes tienen mucho más de lo que están utilizando. Vemos el Europa colonial, Estados Unidos ya un poquito en rojo, no tanto, y también la India, pero los demás no. Hoy 80% de la población humana vive en países que consumen más de lo que hay de capacidad renovable dentro del país. Entonces vemos los países un poquito como fincas, porque fincas tienen que producir más de lo que la familia de la finca consume. Pero cada vez ahora más países consumen más de lo que tienen. ¿Cómo va a funcionar a largo plazo? ¿Podemos superar esos límites con energía fósil? Porque nos da mucha energía con muy poco esfuerzo. Podemos sacar mucho con poco esfuerzo. Pero realmente estamos utilizando toda la energía fósil que ya estamos encontrando. Si quemamos a todo, vamos a llegar a un mundo con 1.700 ppm de CO2. Ya estamos con 400. Para decirlo en otra manera, ya hemos encontrado 5 veces más energía fósil de lo que se puede quemar si queremos quedarnos dentro de los 2 grados Celsius de cambio climático. Entonces, tenemos demasiada energía, tenemos demasiado poca planeta. Por eso lo medimos con la huella ecológica. Una medida pensando como una finca. ¿Qué tanto terreno tenemos, la finca? ¿Qué tanto terreno es necesario para producir todo lo que estamos consumiendo? Si recibieron uno de esos folletos, pueden ver las estadísticas para cada país en el mundo. ¿Qué tanto están consumiendo comparado con qué tanto hay en el mundo? Entonces regresamos a Ecuador. ¿Cómo pasa con Ecuador? Ecuador se ve así. Hace 40 años había 4 veces más de Ecuador de lo que se consumió en Ecuador. 4 veces más bosque, pesquería, todo más de lo que se consume para mantener los residentes de Ecuador. Hoy en día Ecuador es uno de los primeros países que está entrando en un déficit ecológico. ¿Qué quiere decir? Algunos economistas me dijeron, usted es contra el derecho al desarrollo. Nosotros decimos claramente no, eso es nuestra proposición. Queremos el derecho al desarrollo, pero eso se ve como el derecho al colapso. No parece una muy buena opción. Y ahora Ecuador es el primer país en el mundo que señaló como una política nacional que quieren sacarse del déficit nacional, del déficit ecológico nacional. No porque hay presión de afuera, porque es una necesidad para el país, en su propio interés. Ahora vemos a otro país con mucho turismo, Italia. Italia ya estaba con mucho déficit y hoy Italia está utilizando 4 veces más de lo que hay en Italia. ¿Cómo funciona? ¿Cómo es posible? Es posible porque con un ingreso alto en Italia podrían comprar muchos Italias, 3 Italias, 4 Italias, desde afuera. Y era muy barato en el pasado porque los recursos no valían mucho. Pero hoy, en los últimos 10 años, con los recursos entrando un costo 10 veces más alto del pasado, el costo de los recursos para los italianos les bajó las posibilidades económicas. Entonces, si vemos, por ejemplo, diferentes países en Europa, muchos están en rojo,
Lo que vemos, y hay una explicación un poquito más detallado, pero lo vemos que 4 países en Europa tienen un perfil bastante similar. España, Italia, Grecia y Portugal. Y ciertamente es que los costos de los recursos subieron tan rápidamente, más rápidamente que pueden crecer, y les chocó la economía. Entonces, recursos es no para el futuro, ya es una realidad fuerte que determine el éxito económico. Si vemos a los países en América, América tiene los más de capacidad ecológica del mundo, pero vemos que también América es muy dividido. El norte, como Estados Unidos, ya tiene un déficit bastante grande. América Central también está en déficit. América del Sur sí tiene mucha capacidad, pero lo que vemos es que la capacidad está bajándose bastante rápidamente en cada país, por persona. Esos son indicadores por persona. Entonces, ¿qué significa? Y aquí la lección. Muchos piensan que lo más importante es el ingreso. Medimos el ingreso, porque con ingreso podemos hacer todo, ¿no? Podemos resolver todos los problemas. Pero también una locomotora necesita energía. La mejor locomotora sin recursos no funciona. Entonces queremos ver dónde están los países con su ingreso, qué tanto están utilizando, qué tanto tienen. Pero lo importante es ahora, como cada país quiere cada vez más del mundo, cómo debemos medir los recursos no es a través del recurso absoluto, el ingreso absoluto, qué tanto estamos ganando, pero el ingreso relativo. ¿Por qué? Si estamos en una situación donde todos quieren cada vez más de un recurso limitado, estamos en una subasta. Y lo que importa no es tanto qué tanto ganan, pero qué tanto ganan comparado con yo. Si yo gano 2 veces más el año que viene, pero todos ustedes van a ganar 4 veces más, yo voy a perder. Entonces, si estamos en una subasta, lo que tenemos que ver es cómo vamos comparado con los demás. Y así se ve la situación global. Ingreso relativo, es decir, qué tanto recibe un ecuatoriano comparado con el pastel global de ingreso en los últimos 20 años. Lo que vemos es que los países se movieron rápidamente en solo 20 años, cada vez más por un déficit ecológico. Aún los países que tienen mucha capacidad, como en América del Sur, bajando su capacidad relativa. Entonces todos queremos más, pero todos también tenemos menos capacidad de pagar por los demás. Los países que siguen con una capacidad de reserva no están tan expuestos a la subasta, a lo mejor pueden utilizar sus recursos fácilmente, pero se ponen cada vez una situación menos atractiva en la subasta global. Entonces, esa es la situación donde estamos, la subasta global. ¿Cuál es la implicación por el turismo? Es lo siguiente, que estemos haciendo decisiones cada día que tienen una implicación a largo plazo. Con largo plazo lo que quiero mostrar es, esto es mi vida. Cuando yo nací utilizamos la mitad del planeta, hoy en día como un planeta y medio, ¿no? En solo 50 años. ¿Y cómo vamos en el futuro? No podemos saber, pero las Naciones Unidas tienen proyecciones. Y si tomamos las proyecciones más modestas, no las más agresivas, las más modestas, se ve así. Vamos en un mundo, subimos como un space shuttle. Y eso físicamente va a ser muy difícil. Pero muchas de nuestras decisiones, si construimos nuevas carreteras, aeropuertos, hoteles, tienen una vida muy larga. Y la pregunta es, ¿esas inversiones que tenemos van a ser trampas o van a ser oportunidades? Porque no solo que vamos a perder de esas inversiones, pero vamos a perder el valor cuando lo necesitamos lo más. En la crisis económica se perderá el valor de esa inversión. Entonces, para el turismo me parece, la regla principal es la siguiente. Tenemos que empezar a pensar realmente en costos de ciclo de vida. No solo el costo de construcción del hotel, pero ¿va a tener más oportunidades en el futuro o cada vez menos?
Con eso termino. Con eso termino diciendo, si realmente estamos en un nuevo mundo, si realmente estamos en un mundo donde hay un crecimiento infinito y llegamos, ¿qué pasa con un planeta así? Y lo que pasa, tengo esos libritos aquí si quieren saber más, al fin nos quebramos económicamente. No es una pregunta ambiental, es una pregunta realmente fundamental para nuestra economía. Por eso estamos trabajando con varios países en el mundo, ya son como más de 10 países que estaban calculando su huella ecológica y hay cada vez más países que están interesados en trabajar con nosotros para que ellos realmente calculan, realmente nuestros cálculos que producimos nosotros en Global Footprint Network son la realidad para el país. Para resumir, ¿cómo producimos el éxito para todos? Tenemos que reconocer que estamos en nuevas reglas económicas y lo llamamos la subasta global. Y si seguimos en esa competencia para ser más ricos que los demás, vamos a perder, porque no vamos a tener recursos para mantener la máquina. Y por eso me parece ese Congreso de Turismo es muy adecuado, porque en realidad no hay otra opción que el turismo consciente y sustentable. Todo el otro turismo nos hace más pobres y peor. Pero también es que hay herramientas para saber si realmente estamos produciéndonos trampas o si estamos produciendo oportunidades. Y por eso me siento tan feliz de estar con ustedes, que están a la frente de esa nueva revolución. Platico de la revolución del turismo, pero realmente va a ser la revolución del turismo sustentable, de la economía sustentable, porque no hay opción, pero hay muchas opciones para amar la vida y para tener oportunidades para todos. Y los felicito para estar parte de esta gran revolución. Muchas gracias.